Hola, buenos días. Ahora nos visita, después de un año de pensárselo muy bien, la ministra de la Mujer, Ana Jara. Buenos días. Buenos días, Beto. Sí, ¿Debo hablarte de tú o hablarle de usted como corresponde a una ministra de Estado? No, los cargos son pasajeros. Preferiría además para entrar en más confianza que nos tratemos de tú. Qué bueno, gracias. Porque en realidad la gente debe pensar, la gente que vio la última entrevista, debe tener una imagen absolutamente parcial de tu persona. Yo he tenido la oportunidad de conocerte y tú eres, aparte de una persona trabajadora, gracias, alguien que tiene mucha calle, que incluso en el habla cotidiana habla todo el tiempo con jerga, criolla, y la gente no se imagina eso, te imagina más bien como alguien muy formal. Crearon un mito a raíz de esa entrevista. Hasta el día de hoy hay determinadas feministas que en el Twitter me siguen llamando Jarita Colonia. Eso está divertido. Sí, yo tengo mucha correa, yo tengo mucha cintura. Antes inclusive de meterme en política, considero que soy una persona muy alegre y hay que acostumbrarse a la crítica y también porque uno finalmente cuando convive con otros seres humanos también entra esa chacota y toma el pelo con quien estás conversando, pero siempre en el respeto mutuo, ¿no? Además, los titulares de las entrevistas que te hacen siempre aluden a algo religioso, ¿no? Sor Ana de los Milagros, Santa Ana Jara. El Evangelio según Ana. El Evangelio, esa fue la de la revista Hola, ¿no? Cosas. No, claro, pero en buena lid. Caretas también creo que puso un titular así cuando me sacó una entrevista por el Día de la Mujer en marzo de este año. Un titular similar al Evangelio según Ana. Pero la ministra de Dios. En fin, esa entrevista que te concedí, me acuerdo fue el santo de mi hermana el 20 de diciembre del año pasado. Sí, pues casi un año. Generó varios titulares. Y me estigmatizaron. Los tenemos todos en la oficina. Son nuestros recuerdos, nuestros souvenirs. Sí, me comentó claro, una de tus entrevistadas que había estado en los estudios. ¿En la oficina? De tu oficina y que había visto los titulares pues, que se originaron luego de esa entrevista. Pero Beto, yo no me arrepiento, pero ni en un solo extremo, de aquella entrevista que tuve contigo. Qué bueno. Yo creo que no hay que arrepentirse ni de lo que uno dice ni de lo que uno hace. Puede ser impolítico, ¿no? Alguien puede pensar de que no debía hacerlo, pero uno, claro, no se arrepiente de las cosas que hace porque aprendes de los errores. Correcto. Yo no considero que ese fue un error para mí. Me siento más que orgullosa de haberme mostrado como cristiana y de haber confesado que Jesús es Dios. Y entonces, ¿las críticas crees que vinieron de gente que pensó que eras una especie de predicadora, fanática, religiosa? Era posible porque no es el perfil de un ministro de Estado, ¿no? Alguien de que en una entrevista de un programa político, porque lo eres, se dedica exclusivamente a hablar del Evangelio de Dios. Era válida la preocupación en una cartera también en la que se tiene que respetar las políticas públicas en materia de género y en defensa de los derechos de la mujer. Eran válidas las críticas, pero creo que con el trabajo y el transcurrir del tiempo me he sabido ganar el respeto de tirios y troyanos. Sin duda, y además porque yo creo que si bien no hay que mezclar religión con política, uno tampoco puede dejar de ser lo que es cuando se convierte en ministro o en director o en lo que fuere, ¿no? Sigue siendo la misma persona. Exacto. Ahora, quería comenzar hablando de tu ritmo de trabajo porque de hecho pasar a ser ministra de la Mujer te ha hecho entrar en un training desenfrenado y eso me consta porque incluso cuando hemos intentado hablar contigo fines de semana para intentar, en vano, que vengas al programa, siempre estás en alguna gira, en provincias o visitando, por ejemplo, a los deudos de alguna víctima de feminicidio. Esto excede ya tu labor, es decir, tus responsabilidades. Te has metido de una manera militante en tu trabajo. ¿Por qué? Con todo. Siempre cuando he asumido responsabilidades, Beto, lo he hecho con todo mi corazón y afectando también el tiempo personal que puedas tener en favor de lo que estoy haciendo. Es cierto, normalmente los fines de semana yo debiera estar en Ica con mis paisanos que me eligieron para ser congresista de la República y también con mi madre y mis hermanos, pero acá hay demasiada necesidad y el ojo del amo engorda al caballo. Es necesario caer de manera inopinada en los albergues, es necesario visitar esas familias que, culminado lamentablemente un entierro, empiezan a pasar a ser parte de la historia y requieren que una persona que relativamente tiene
una autoridad o ejerce un cargo público, los visite, comparta con ellos, y también para ver cómo van sus procesos, porque los funcionarios en cualquiera de las instituciones te pueden pintar pajaritos en el aire, te pueden decir que sí se están abocando a la causa, te pueden decir que la familia se encuentra relativamente bien, sobre todo las víctimas de violencia de género, y es necesario compartir con ellos y también darles afecto humano. Es recíproco, yo me alimento de ellos y ellos se alimentan de mí. Ahora, las personas que trabajan 24 horas al día tienen que suspender su vida personal. Esto puede ser terrible o muy bueno si es que uno no quiere pensar mucho en uno mismo. ¿Cuál de las dos es tu caso? No, yo he encontrado un equilibrio en administrar, digamos, una cartera de Estado, en mi función de congresista de la República y en mi vida personal. Es cierto que afecto el mayor porcentaje de mi tiempo para dedicarme a los temas de las poblaciones vulnerables y a las víctimas de feminicidio y a los niños que están en los centros de atención residencial, pero siempre hay un espacio para dedicarlo a la familia. Yo puedo viajarte, por ejemplo, un sábado en la noche y en 3 horas estoy en Ica, estoy compartiendo con mi madre, desayuno con ella, estoy en pijamada todo un día domingo, ahí recibo amigos, vecinos, no sé, y estoy partiendo la noche del domingo para estar acá casi a la medianoche en las postrimerías del programa de Aldo Mariátegui, que alcanzo a verlo de todas maneras. Pero siempre hay espacio, siempre, claro. Uno quisiera darle mayor tiempo, pero procuro que ninguna de las áreas de mi vida quede sin atención. ¿Te gusta estar en pijamada? Los días domingos sí. ¿Todo el día? Tipo Shakira. ¿Cómo hace Shakira? No sé. No, o sea, me refiero a la canción de Shakira, ¿Cuál? Que los días domingos, no me baño los domingos, estoy todo el día en pijamada, una cosa así, ¿no? ¿Aconsejarías eso a los televidentes? Yo pienso que quedarse en pijama, no bañarse el domingo, abandonarse un poco. Bueno, lo de no bañarse es relativo, ¿no? Finalmente siempre terminas haciéndolo. Pero no pasa nada si no te bañas un día, ¿no? No, sí, claro, pero es un tema relativo, pero es bonito estar en pijamada, es lo máximo. Depende de la pijama, ¿no? Sí. y de dónde y con quién te encuentres también, ¿no? ¿Qué tipo de pijama usas? ¿De franela, de payasos, de pingüinos, negligé? No me creerás que cuanto menos pijama tenga mejor. Caramba. Qué Sí, calor. bueno, Se me han empañado los lentes con tu revelación. No, pero de verdad. Bueno, pero a ver, tú dices atiende a los vecinos y a los amigos en pijama. Sí, bueno, por algo son mis vecinos, me han visto crecer. Qué divertido. En el barrio, relativamente crecer, porque es que nadie se imaginaría una ministra que atienda al público en pijama. Es que no son públicos, digamos, forman parte del entorno, ¿no? Tú cruzas la pista para ir a una bodega que es de tu barrio. Claro. No te vas a poner pues traje de vestir, ¿no? ¿Cruzas a la bodega en pijama? Sí, mira, yo me pongo un short muy corto, qué genial. Un polo tipo vivirí, si no pudiera no me lo pusiera. Pero nunca me faltan las medias, ¿no? Medias rojas y así, como me ves, cruzo la pista. DVD, medias rojas, me estoy tratando de imaginar. Sí, medias rojas. Y cruzas la pista a la bodega. Y voy y compro, y regreso, y ahí me encuentro con los vecinos o los amigos. Yo voy a mandar un camarógrafo el domingo. Encantada. Tenemos que ver eso. Todo el día estoy en pijamada. Pero eso significa que tú en tu barrio te sientes muy en familia. ¿Tú has vivido toda tu vida allí? No, yo viví hasta los 20 o 22 años en el propio cercado de Ica. Sigo viviendo en el cercado, pero un poco más alejada ya de la Plaza de Armas. Esa zona desapareció en el terremoto del 2007, ahora se ha vuelto a reconstruir las viviendas, pero ya de material noble. Desde los 20 o 22 años ya vivo por una zona que se llama San José, que curiosamente colapsó con las redes de alcantarillado en otro temblor que tuvimos a inicios de este año y por lo cual el Ejecutivo me envía a Ica a atender la emergencia. Por ahí vivo, pero la adolescencia y la juventud también son partes muy preciadas de tu vida, son amistades que tú vas a recordar siempre. Y tengo familias que yo quiero mucho, que son mis vecinos. ¿Son tus amigos desde que eras muy chica? De la juventud, básicamente desde los 22 años. Y algunas familias que yo ya conocía, que viven por la zona, antes de trasladarme al lugar, ya las conocía y siento mucho aprecio y mucho cariño por ellos. En realidad, yo siempre les he dicho, y creo que eso perciben de mí, que el cargo no me ha cambiado. No solo el cargo de ministra, el cargo de congresista. Porque puede marearte, el poder político te puede marear. Pero yo cualquier poder te puede marear. Sí, pues, por supuesto, el poder económico también. La plata, la fama. La fama. También. Sí. Pero yo creo, hasta donde percibo, que mantengo la esencia de siempre. Me considero una persona dicharachera, alegre, responsable, sí.
creo que... Pero este es un lado que ellos perciben eso de mí, el público no conoce mucho, ¿no? Yo creo que tú, cuando te presentas ante las cámaras, siempre mantienes un lenguaje y unos modales muy, claro, muy propios correctos. Propios del cargo. Pero en tu vida cotidiana eres muy criolla. Sí, creo que como buenos peruanos, ¿no? Los peruanos nos caracterizamos por ser criollos, sí. Sí. Ingeniosos. ¿Cómo surge tu amistad con Nadine Heredia? De hecho, es muy anterior a la llegada al poder, y en las fotos de la prensa, en los videos, se nota que hay una enorme familiaridad. ¿Cómo surge esta amistad? Hay mucha empatía con la primera dama de la nación. Bueno, yo los conozco a raíz de mi postulación al Congreso en el año 2006, enero del 2006. Y me convocan para postular un cargo al Congreso de la República. Imagino yo, porque ya, digamos, era una de las iqueñas más representativas de la zona. Digo una, porque somos varias. Las mujeres tenemos... Ellos se buscaron a ti. En Ica papeles muy, digamos, muy distintivos. Sobre todo tenemos consejeras regionales, hemos tenido alcaldesas, y gente que ha tenido una vida pública respetada. Sí, ellos se ponen en contacto conmigo para ver una posible postulación al Congreso. Viajé a Lima, me entrevisté con el presidente, ahora presidente y presidente del Partido Nacionalista, y la empatía fue a primera vista, ¿no? Con ambos. Yo sentí un calor humano, y es algo que ellos siempre me han dicho, que debo considerar, que yo debo considerar de ellos que son como mis hermanos mayores, ¿no? Estoy preocupado porque creo que ya no hay nada de café en tu taza. Sí hay. ¿Todavía hay? No, y no hay primera sin segunda, ya le he dicho a tu producción. ¿No hay primera sin segunda? Sí, no hay primera sin segunda. ¿Primera qué? ¿Primera taza? La primera taza. Yo soy una persona que consume mucho café. Yo también. Sí. Es lo único que te mantiene vivo. Bueno, si no tomas esas bebidas energizantes que yo creo que son muy malas. Por el sabor, a mí me gusta sentir el sabor del café, el bouquet, el aroma. Levantarse con el olor del café, ¿no? Es lo máximo. Cuando tienes a alguien que te lo prepare, claro. Yo aunque no tuvieras a alguien que te lo prepare. Si no hay que ir a la lata nomás. ¿Qué es? Bueno, digamos que es un consuelo, sí. ¿Ese es tu único vicio o tienes algunos otros? No que recuerden. Si tienes alguno lo has olvidado. En esta entrevista sí. Estratégicamente. Es una amnesia parcial. Ah, qué bueno. Dijiste en una entrevista ayer que eres una lorcha de acero inoxidable, sí, como Tulio Loza. Claro, para citar a Tulio Loza, que bueno, puso de moda muchas frases en los 80. Sí, claro. Bueno, muchas, Never in the Life. Pichón. Pichón, Wiflas. Pero, ¿por qué subrayas el hecho de ser lorcha? ¿Es una especie de orgullo? Ah, sí, por supuesto. El que no tiene de inga, tiene de mandinga. Correcto. Yo, por ascendencia paterna, tengo sangre serrana, y con mucho orgullo. ¿De qué parte? Mi padre era de Santiago de Chuco, de La Libertad. ¿De la tierra de Vallejo? Claro, nosotros somos parientes de César Vallejo. ¿En serio? Claro, mi padre era su sobrino nieto. ¿Por el lado de Vallejo o por el lado de Vallejo, Wilmer Jara Vallejo. Mi madre vivió 5 años en la casa de Vallejo y ahí nació mi hermano mayor, parto natural. Nadie le asistió, ni una partera ni nadie. Y ahí vivimos hasta que mi papá, como era militar, fue trasladado a Arequipa. Y de Arequipa a Ica, ahí fallece a los 44 años, joven mi padre. ¿Y has vuelto a Santiago de Chuco? Yo no Dicen que Santiago de Chuco. Han restaurado la casa, la han dejado maravillosa. Sí, sí. El presidente regional de La Libertad, en uno de los viajes que hicimos, tanto para la campaña del friaje y las heladas, como para un evento que organizaron los congresistas de la región, que fui a hablar sobre temas de violencia de género, me ofreció ir a Santiago de Chuco. Y la verdad es que estoy muy tentada, pero el cargo no me permite disponer de más de un día, porque sé que la vía terrestre me va a tomar por lo menos 5 horas de ida y 5 horas de retorno, que ya serían 10 horas de camino, para solamente llegar a decir hola, porque sí quisiera ir a ver a la familia de mi padre. Los que todavía permanecen en La Libertad, porque sé que muchos de ellos ya están acá viviendo muchos años en Lima. Sí. Yo sí no conozco Santiago de Chuco. Y por el lado de mi madre tengo sangre chiclayana. Así que hay una mezcla ahí explosiva. Pero sí soy una lorcha, y de acero inoxidable sí. También. Y cuando subrayas el acero inoxidable, ¿te refieres a qué? ¿A que no te cansas nunca? No, sí me canso, yo soy un ser humano. Las críticas no te tocan. Por supuesto. Yo me considero una persona fuerte.
Descanso, por supuesto, mi fortaleza viene de mi fe en el Señor. Pero no soy una persona a la que le puede afectar mucho, digamos, las dificultades, las críticas, que evidentemente deben venir porque tú no eres perfecto y además te ayudan a corregir los errores y te hacen pensar. Pero no cuando son bien intencionadas. Por supuesto. Pero también, inclusive las malintencionadas, tienes que escucharlas. Pero a lo que me refiero es que no es fácil, o sea, creer que algo pueda afectarme siendo mujer, porque esa es la perspectiva que se tiene de las mujeres, que somos débiles, que somos lloronas, que somos sensibleras. Conmigo no va eso, ¿no? Me considero una persona de carácter muy fuerte. Creo que por eso es que todavía sigo soltera. ¿Tú crees que es por eso? Sí, en provincias, la percepción que tienen la mayoría de varones, y que me perdonen los que son de provincia, yo también lo soy, siempre buscan una mujer sumisa, que no compita con ellos, que no abnegada, compita con ellos, claro. Calladita. No sé si calladita, pero que por lo menos ellos puedan sentir que al llegar al hogar la mujer los va a atender por entero y que no tiene derecho a un espacio personal y a su propia realización como profesionales. En mi caso, como notaria, el trabajo me absorbía, porque ahorita estoy bajo licencia mucho. Encontrar una pareja que pueda llevar mi ritmo es muy difícil. Vernos por horas solamente en la noche, quizás los fines de semana. Y también entrar en competencia. Necesariamente el varón se va a sentir afectado. Bueno, los hombres somos competitivos, pero no necesariamente hay que competir con la pareja. La percepción en provincia es así. Y aparte que en buena hora sí, porque yo sí tengo mucho respeto por los hijos que honran a sus padres, ¿no? Que tienen mucho respeto por la familia. El núcleo familiar para mí es importante. Pero no me agrada, por ejemplo, cuando un varón es muy dependiente de la madre. ¿Qué dirá mi mamá? Claro. Muy común en el Perú, ¿no? En provincia. En Lima también. Sí. ¿Qué dirá mi mamá? O vamos a ver qué dice mi mami. Eso está bien, pero cuando tú ya quieres formar un hogar, tú necesitas un varón... Cortar el cordón. Cortar el cordón umbilical, como dije el día domingo. Tú necesitas una persona en quien también descansar. Y si él va a descansar conmigo, si en mí va a haber la prolongación de la mamá, los hijos van a crecer viendo, digamos, un posicionamiento muy fuerte de la madre y poca participación del padre en el hogar. Has tocado este tema y tengo la impresión que es algo que también te preocupa. ¿La posibilidad de quedarte soltera es algo que te quita el sueño? No, para nada, ¿No? Absolutamente. Bueno, tampoco no es que considere que esté doblando la esquina. Creo que... o que se te va el tren, como dice Milagros Leiva. Sí. Considero que todavía soy joven. Encontraré joven, claro, en determinado momento una persona con la que emparejar mi vida. Por supuesto, la aspiración que tengo como cristiana es que sea para siempre, pero el para siempre es relativo, salvo que estemos hablando de Dios. Es relativo y puede ser una condena también. Puede ser una condena. Así que en determinado momento, como también se lo declaré al Trome, siempre hay un roto para un descosido. Encontraré mi pareja, pero no es algo que me tenga en tensión, ni piense que ya si no lo hago ahora no voy a poder tener mis hijos naturales, un hogar constituido. Si no son naturales, si no son míos, bienvenidos los hijos adoptados. Pero además tú ves por tu trabajo la cantidad inmensa de niños que hay buscando hogares. Sí. No solamente en adopción, sino en los hogares sustitutos y etcétera, etcétera. Entonces, tener el propio seguramente es el sueño, pero hay otros tantos que podrían... Y yo estoy dispuesta de todo corazón a darle un hogar y a criarlos con todo el amor y el cariño que tengo en mi corazón. Además, yo he dicho, yo me voy a poner en la fila de los que solicitan ser considerados para padres para adopción. Yo me voy a poner en la fila. Ahorita no puedo por ser ministra, además está bajo mi rectoría. Va a parecer que tienes vara. Está bajo mi rectoría el programa, pero cuando deje de hacerlo seguramente estaré en la cola. Sería un ejemplo increíble, porque de verdad mucha gente aún tiene reparos con la adopción y de acuerdo a lo que sé, todavía son pocos los peruanos que se animan a adoptar, ¿no? Y me duele mucho, Beto, me duele mucho porque hay un consejo de los cuales el Ministerio de la Mujer solamente tiene dos sillas, dos cupos. Hay un consejo en el que interviene el Poder Judicial, etcétera, para determinar, luego de una evaluación que se ha hecho a los padres que
que están postulando para ser considerados como padres adoptivos, los requisitos. Ellos llenan unas fichas en las que, como si estuviéramos tratando de un pedido por carta, cuando vas a un restaurante, entonces te dicen, queremos niños de 0 a tantos años, que no vengan de padres digamos de violación, que no tengan ninguna enfermedad, que tenga ciertas características. Y yo creo que no un es niño, una tienda, ¿no? Claro, yo creo que un niño basta con que no tenga un hogar o esté en situación de abandono como para merecer que sea adoptado. Esas cosas a mí me lastiman mucho. Si yo tuviera que hacer la cola, como que la voy a hacer, si es que Dios no me da la oportunidad de ser madre naturalmente, yo no podría reparos, ni siquiera en la edad, para un hijo en adopción. Porque tenemos niños, hermanitos mayores de 8 años, que por política no los podemos dar en adopción solos, no los podemos separar. Claro, sería cruel. Así es, de su círculo familiar, sino que queremos darlos en bloque. No los y entonces la mayoría quiere que sean recién nacidos y que sean de tales características y si no, no los quieren. Si no, no los quieren. Y tengo más de 400 niños con habilidades especiales esperando ser adoptados. Más de 400 niños que tienen síndrome de Down, que tienen algún tipo de discapacidad física. ¿400? Sí, más de 400. Hay gente, sí, con noble corazón que está adoptando, pero en menos proporción de los niños que tenemos que no tienen ningún tipo de discapacidad. Y pasa lo mismo con, como has dicho, con los mayores, ¿no? Con los Se mayores pasa de a cierta 8 años. edad y ya... Es muy difícil encontrarles una familia, un ¿Hasta hogar. qué edad normalmente los quieren, entre comillas? La demanda mayor es de 0 a 3 años. Sí, pues. Es que dicen que... Y los niños que encuentran abandono son mayores que Yo conversando 3. con algunos padres que quieren recibir niños en adopción me dicen, pero es que ministra, es la edad en que nosotros podemos formarlos. Y ya si pasan esos, digamos que para ellos, ¿no? Si tienen un rango mayor de edad, ya vienen con su propia personalidad. Y ese es un tema relativo, te digo, Beto. Es un tema relativo. Sino como adolescentes que nunca se han criado con determinadas familias, cuando van a vivir a las casas de un pariente o algo, se adaptan a la conducta de esa familia. Pero claro, o sea, hasta tu pareja se adapta a ti y es adulto. Por supuesto, adoptan patrones de conducta. ¿Por qué no? Claro. Yo creo que ese es un tema relativo, pero que duele, es algo que a mí me duele como ser humano y como... Ahora, ¿no será que ministra? los requisitos son demasiado exigentes? Por ejemplo, ¿tiene que ser una pareja casada la que adopte? ¿O puede adoptar una persona? No, puede adoptar una persona, Una pero sola. la prioridad para el niño, de acuerdo a la normatividad vigente, y yo me tengo que ceñir a ella, es que se debe preferir la pareja, ¿no? O sea, el papá y la mamá se debe preferir. Claro. Pero los solteros, las personas que no tienen un hogar, que no tienen una pareja, también pueden aspirar a ser padres adoptivos y estamos dando en adopción a personas solteras. Personas solteras, sí. O sea que tú estás en desventaja en esa cola. Yo estoy en la cola. Y yo ni se diga, ¿no? Why not? Why not? Someday, no? maybe. ¿Alguna vez? Maybe. Maybe. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. O sea, no te opondrías tanto a la adopción gay. No, por favor. No. Bravo. No. Qué bien. Pensé que eras más conservadora. Ese niño va a recibir amor. Y estoy segura que una cultura de valores, tanto más que una pareja heterosexual, ¿no? ¿Tanto o más? Tanto más, es que no podemos saberlo. Yo soy enemiga de estigmatizar y de discriminar, soy enemiga absoluta. Ana Jara, me sorprendes. Pero eres una mujer más moderna de lo que pensaba. No se hará como yo quiero, sino como sean las políticas de Estado, ¿no? Eso va a ser una larga batalla. Claro, pero no por eso no la vamos a librar. Y no por eso yo voy a discriminar a nadie, en razón de sexo, de edad, de preferencias u opción sexual. No lo he hecho nunca, jamás. Y me aprecio de tener amigos por todos lados y es algo que yo cultivo mucho, la amistad, sin hacer discriminación alguna. Es una cosa que yo siempre he criticado porque encuentro una enorme contradicción entre una religión, cualquiera que sea, que predica el amor y la discriminación, tú sí, tú no, tú sí entras, tú no, tú sí me gustas, tú no. Entonces, ¿dónde está el amor, no? Así es. Además, creo que el ejemplo palpable es que Cristo vino a predicar a los que los necesitaban, ¿no? Le decía, a los que ya me conocen, a los que son, él dijo, no, los que están sanos no necesita que el médico venga a atenderlos, voy por los otros.
Y por eso que a Cristo los fariseos, que dicho sea de paso se rasgaban las vestiduras de todo, criticaban que el Señor fuera una persona que se juntara con prostitutas, que fuera comelón, que fuera bebelón, que fuera a las casas de los recaudadores de impuestos. Comelón, pero bebelón. En ese escenario Cristo predicaba. Pero porque claro, necesitaba acercar el reino de Dios a ellos. Y si nosotros jamás seremos mayores que el Maestro, ¿por qué nosotros tendríamos que discriminar? Y eso lo dijo él: en eso conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y algo más, porque acá me van a seguir sacando mañana Jarita Colonia. No importa. Cuando el Señor les dice dirigiéndose a sus discípulos, ¿no? ¿Cuál es el mérito que podamos tener nosotros si solamente amamos a los que nos aman? Lo mismo hacen los fariseos, lo mismo hacen, digamos, los que no creen en Dios, ¿no? Pero nosotros no. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos, a quienes nos persiguen, a quienes nos odian, a quienes no nos pueden ver ni en pintura. Y en política suele pasar mucho eso. Pero qué difícil es, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Y además, en la medida que tú no cultives el odio, vas a sentirte mejor contigo mismo. El odio no te deja vivir. El odio es una chambaza. Te hace sentir resentimiento, fastidio, respiras smog. Claro, estás en una nube negra, ¿no? Todo el tiempo. Estás en un plan negativo, que además sin quererlo tú mismo te aíslas, porque la gente jamás va a quererse juntar con alguien que todo el tiempo esté quejándose o viendo la vida desde un punto de vista pesimista. Sí, totalmente de acuerdo en todo lo que acabas de decir. Tenemos que hacer una pausa. Por favor, más café para Ana, que ahora sí ya se lo acabó. Ya regresamos. El último sorbo. Más te quiero, no te pego, es el eslogan de la campaña contra el feminicidio y la violencia hacia la mujer. Y nosotros nos hemos unido porque, desgraciadamente, todos los días en este noticiero, en todos los noticieros, damos la trágica noticia de una mujer asesinada, de una mujer violentada, y es algo que ya se ha convertido en rutina y eso tiene que terminar. Así que aquí estamos, y Ana Jara lo sabe, para ayudarte en todo lo que el ministerio necesite, no solamente en casos de crimen, sino también en casos de violencia sexual y de todo tipo de violencia que, como hemos visto en las cifras, vienen casi siempre de las propias parejas, que es lo más trágico de todo. Son cifras muy dolorosas, son cifras muy apabullantes. Y quiero rescatar acá la solidaridad que ha expresado Frecuencia Latina, tendiéndonos la mano para hacer una alianza estratégica publicitaria totalmente gratuita de nuestros servicios que prestamos en el Ministerio de la Mujer para atender a las víctimas de violencia. Tanto la línea 100, que es gratuita, que gracias al apoyo de Frecuencia Latina ahora tenemos mayor personal, tenemos mayor cantidad de llamadas, gente que está haciéndonos saber su problemática desde provincias y que la ciudadanía puede acceder a ella marcando gratuitamente desde un teléfono público, desde un teléfono fijo o desde un celular el número 100. Y nuestros centros de emergencia mujer, más de 168 a nivel nacional. De hecho, el mensaje tiene que ser que las mujeres no tengan miedo, que las mujeres no se callen, que no traten de proteger o de ser cómplices de sus parejas en la agresión. Y tú nos has contado que hubo que aumentar la cobertura de esta línea 100 antes de lanzar el spot, porque evidentemente las llamadas están aumentando. Sí, nosotros tenemos el servicio ininterrumpido de lunes a domingo, las 24 horas del día. Más de 30 personas están atendiendo las llamadas telefónicas, que son profesionales, psicólogos, abogados y asistenta social, que brindan la primera contención a través de la línea telefónica a quienes son víctimas de violencia. Pero a raíz ya de esta alianza estratégica con Frecuencia Latina, hemos tenido que contratar mayor personal y ampliar los anexos de la línea 100 para poder estar a la altura de las necesidades de la población al interior del país. ¿Cuántos se han incrementado las llamadas, por ejemplo, en los últimos semanas? El porcentaje meses? Yo no lo tengo, Beto, pero sí prácticamente hemos contratado personal para un turno adicional. O sea, tenemos 3 turnos a nivel de la línea 100, hemos contratado un cuarto turno para que preste el soporte a quienes ya están atendiendo las llamadas
de la línea 100. Y a mí me complace mucho que en mayor porcentaje las llamadas provengan de provincia. Bueno, hay que insistir en ese llamado a todas las mujeres que sufren incluso violencia psicológica, porque algunas piensan, bueno, como todavía no me pega, hay que aguantar y hay que resistir en silencio, y la violencia psicológica, los insultos, las humillaciones son el primer paso de esa violencia que puede terminar matando a esta persona. Es lo que quisimos hacerle saber al televidente en el spot. El concepto de la publicidad era que si estas mujeres, las 7 mujeres que cada mes mueren víctimas de violencia de género en el Perú, hubiesen hecho la llamada a la línea 100 o hubiesen ido a una comisaría, a una fiscalía de familia, a un centro de emergencia mujer o a una DEMUNA, hoy vivas. No estarían muertas, estarían vivas, sí. Y yo creo que ese mensaje debe calar en ellas, pero además hay que romper con el terror que viven los hijos en las casas. Yo conversaba con muchos niños, eso no lo pude decir digamos en mis palabras, el día central de la no violencia, que fue el domingo, porque fue tan bobby, digamos, fue tan sentido, tan de corazón mis palabras, que por ahí un periódico me puso Ana la frenética, porque les di con todo a los operadores del derecho, ¿no? Porque entonces, el niño que crece claro, en este ambiente de gritos y de insultos y de llantos, ya crece quebrado. Y va ese ser humano ya está arruinado. Y entonces ellos me decían, ¿no, Ana? Porque a mí los niños, y eso es lo encantador también de los niños, que no distinguen cargos ni posiciones, y creo que las amistades desde esa edad son las que van a perdurar para toda la vida. Nosotros tenemos miedo cuando llega la noche. A mí se me ponen los pelos de punta cuando me dice un niño eso, porque me imagino lo peor, ¿no? Y estamos en la ventana y rogamos que nuestro papá no llegue borracho. Y estamos en la ventana y cuando vemos que mi papá ya está entrando, corremos y nos metemos en la cama de mi mamá para estar con ella, para que él no entre. Qué horror. Y aún entra mi papá y empieza a gritar, termina golpeándole, y nosotros cubrimos a mi mamá y mi mamá dice, váyanse, váyanse. Y lloran. Es una cosa que a mí me lacera mucho. Yo por eso quería también dirigirme a esas madres o a esas mujeres que está bien, pues, ¿no? Han decidido soportar esa discriminación y esa violencia, pero los niños no tienen derecho a vivir ese escenario, a tener que estar rogando que no caiga la noche para que el papá no llegue borracho, o rogando la noche en los casos de que también hay gente que toca las puertas de los niños para pretender tocarlos o violarlos. Y las madres a veces son cómplices de eso. Y es un concepto tan retorcido del amor y de la familia, porque al final dicen, no importa porque hay que mantener la familia unida. Por favor. ¿Qué clase de unión es esa? Esa familia necesita un soporte psicológico, y todos. Y eso es es una política que maneja el Ministerio de la Mujer. Se le atiende prioritariamente a la víctima de violencia, pero a todo el entorno, porque todo el entorno sufre ese ambiente de violencia y están afectados por lo que les toca vivir. Entonces atendemos a todos, y si el victimario o el agresor también quiere ponerse en manos de nuestros psicólogos, enhorabuena, ya estamos teniendo experiencias exitosas, que en estos días un programa de televisión lo va a publicitar porque se ha interesado en en estos pilotos que estamos teniendo, de que también el agresor se incorpore a estas terapias de violencia de género. Bueno, y como seguramente te consta, hay que trabajar muchísimo con las personas que atienden a las víctimas de violencia. Sí. Los policías, los médicos legistas, que a veces tratan a la mujer como si fuera la culpable, ¿no? Como si fuera la detenida. Eso dije el día domingo, que hay médicos legistas tan insensibles que dan una cita después de 3 o 4 semanas. Ya cuando no existen huellas, digamos, del maltrato físico y del psicológico, todo está en el campo para ellos de las especulaciones, ¿no? El dictamen que sacan, finalmente la conclusión del certificado médico legal, no sirve para que para que el fiscal dicte la medida de protección, porque es el fiscal el que las dicta y la Policía Nacional del Perú quien hace que se cumpla. Yo conversaba hace poco al aire con un juez de Huaycán, en una llamada telefónica a través de Radio Capital, y me decía, ministra, nosotros no somos los que expedimos la medida de protección, es el Ejecutivo, es el Ministerio del Interior, es la policía quien la da. Grave error, y se lo dije, tampoco no es usted ni es la Policía Nacional del Perú, es la Fiscalía, pero sí la Policía Nacional del Perú le tiene que dar las garantías a esa mujer, porque también lo dije el día domingo, les tiemblan las piernas a los notificadores para tocar la puerta del agresor.
Oye, yo he estado hace algunos meses ya digamos, en un lugar residencial en Lima, y me abordaron unas madres de familia en el hall del edificio para decirme que una de las vecinas era golpeada salvajemente, y la vecina bajó, lloró, me contó su caso y me decía: yo tengo ya 8 denuncias en la comisaría. La última ya la dejó medio muerta, inclusive estaba con un brazo vendado. Finalmente originó que me dieran la medida de protección, pero venir a notificar fue un drama, porque desde la recepción le pedían por favor al agresor que bajara. Y entonces el agresor le contestaba: suban si quieren y pueden tocarme la puerta lo que quieran, pero yo no les voy a abrir. Y ellos decían: no, ¿saben qué? Mejor vamos a esperar que él salga, que él baje, que en algún momento va a tener que ir a trabajar. Les temblaban las piernas para ir a notificar. Ahora, de todos los casos que has atendido personalmente, y esto me consta porque muchas veces te he llamado para intentar conseguir una declaración y estás personalmente en la casa de la víctima de cada caso. Y no solo de violencia, no sé cómo haces para partirte en 10, pero de todos los casos del año, familia que tenga alguna que han sido dificultad, terribles, sí. ¿Cuál te ha impresionado o te ha afectado más? 2 casos me afectaron terriblemente. ¿Cuáles? Me afectaron la de la familia Ansi, la de la señora Ana Ansi, cuyo hijo Enrique fue descuartizado. Esa tensión, ese hecho escabroso de tener que esperar casi un mes o un mes exactamente para que ella recibiera los restos de su hijo. Para que encuentre en todas las partes, sí, partes del y que Perú. Finalmente no se lo entregaron completo porque las extremidades, tanto superiores como inferiores, nunca fueron encontradas. Y tener que verlo en esas camillas, no sé si la expresión es exacta, donde se practica el protocolo de autopsia, solamente el tronco rebanado como un pavo, la cabeza por otro lado, y cuando finalmente el juez ya dispone que se entreguen los restos a la madre, y estuvo ahí el Ministerio de la Mujer con la mamá, a mí, discúlpame la expresión, se me remecieron los conchos cuando escucho decir: ya, hay que traer del edificio del Instituto de Medicina Legal, hay que traer del 4.º piso la cabeza, del 3.er piso el tronco, la pelvis, de tal piso, digamos el tronco, ¿no? Entonces juntaron todos los restos de un piso a otro piso para dárselo finalmente en una bolsa, y la familia, ahí entró un miembro de la familia a ponerle una manta para poderlos sacar. Eso a mí me marcó terriblemente, Y bueno, y el caso... Pero no se puede tener un protocolo un poco más compasivo, humano con los deudos, tratar a los restos de una persona como si fueran de animales, como acabas de decir. Quizá ellos estén tan cara a cara con la muerte, con el dolor, que ya para ellos es digamos indiferente, ¿no? El hecho de tener que actuar de esa manera. O sea, no se dan cuenta que han perdido la humanidad. No, yo no quiero pensar que lo hagan a propósito, sino que todos los días tienen que ver con temas de tejidos, de restos, practicar protocolos de autopsia o finalmente pruebas de carácter forense, y les parece lo más normal, ¿no? O sea, es como cuando tú vas a hacer un pedido, permíteme tu papel, es como vas a hacer un pedido, van los que, un sándwich para la mesa 8, ¿no? Y dejan ahí insertado en un clavo la orden. Entonces reciben la orden del juez para entregar el cuerpo, que baje de tal piso la cabeza, del otro no se dan cuenta que hay una madre llorando, que hay una hermana. Sí. ¿Y qué les dices, Ana? Porque de verdad a mí muchas veces cuando he entrevistado a los deudos de casos como esos, Gerson Falla, qué sé yo, todos los que hemos tenido este año, ¿qué les dices? ¿De qué manera puedes darle consuelo a una madre que ha perdido a su hijo y que lo tiene que recoger despedazado? Bueno, yo solamente como cristiana sí les digo que ofrezcan su dolor al Señor. Yo le digo, ofrécele a Dios tu dolor, yo sé que el Señor te va a consolar y va a mitigar tu pena. Pero yo soy una persona afectiva, Beto, más allá de las palabras, yo siempre me he caracterizado por abrazar. Yo abrazo mucho a la gente y no me despego de ella, hasta que la persona ya decida terminar ese abrazo. Que sirve mucho más que lo que puedas decir. Que 1000 palabras. Yo estoy abrazada de esa persona puede llorar sobre mi hombro, y yo también lloro, en medio de todo soy llorona, por más fuerte que pueda ser.
pero hasta que esa persona no decida terminar el abrazo puede ser eterno. Me la paso todo el tiempo así con ellos, o de la mano. Cuando fui a ver a la familia de los caídos, sobre todo del padre que fue a recoger, el señor Vilca, que fue a recoger a su hijo, también hice lo propio con ellos. Y eso percibe la gente. Yo no hablo mucho. También en el caso de la capitana Flores, estuve toda esa noche, no toda la noche, estuve parte de la noche del velorio con la mamá de la mano, todo el tiempo, sin soltarla. Y con su hermana, que estaba fastidiada evidentemente por todo lo que había pasado su hermana y las formas como fallece, que minutos antes ella se había comunicado con su mamá diciéndole que estaba en la zona. Entonces, yo no puedo decir nada, pero hay afecto, o sea, yo tengo cariño y eso es lo que quiero expresarles a ellos. Pero entonces tu trabajo obviamente excede las funciones de ministra y es casi una especie de apostolado. No, no es apostolado. Pero ¿por qué tenemos sí, que perder la claro humanidad? que sí. ¿Cuál es ¿Por qué no vamos a diferenciar el hecho de ejercer una función pública de perder el afecto personal, el cariño? De acuerdo, pero no, a lo que voy es que no es tu función. Tú no estás obligada por el cargo a ir a cada uno de los velorios de cada uno de los casos horrendos que cada día reportamos, y lo haces. Por lo general lo hago. Hay oportunidades que por respeto a la familia no voy, no porque la familia no quisiera que yo fuera, sino para no generarle esa controversia con la prensa. Porque la prensa evidentemente es uno de los rótulos que tengo, la ministra Figuretti, que va y está con la familia, cuando en este último caso lamentable de esta joven que falleció, gracias a Dios que el asesino ya está tras las rejas, de tu primer programa del Valor de la Verdad, cuando fuimos a su casa... De Ruth Talía Saya Sánchez. Sí. Yo no quise ir con camarógrafo, y es más, puse una avanzada, lo que así llamamos nosotros a los ministros, el personal que se antecede, bueno, y también cualquier cargo público, ¿no? Hacer un seguimiento a la casa. Cuando ya no hubiera prensa, que me avisaran para poder llegar. Justo la mamá, estaban por entregarle ya el cuerpo en la morgue de la señora, salió corriendo, un acto de desesperación, y se quedó solamente su papá en la casa de Ruth Talía. Entonces cuando me dicen, la prensa salió detrás de la mamá, ya no hay nadie, ministra, yo agarré mi carro y fui a verlo, y conversé con él, oré con él, y nos abrazamos, también un abrazo interminable, sin cámaras, claro. A la salida ya me encuentro con los camarógrafos de Aldo Miyashiro, pero ya cuando estaba saliendo por la pista ya, pero dentro de la casa no me encontraron, y así caigo, procurando no tener cámaras. En los velorios también. Fue el velorio de Esther Granados, había permanecido cerca de la familia semanas antes del fallecimiento de Esther. He ido de madrugada al hospital Revaliati, y cuando falleció Esther, esperé que fuera ya la víspera al entierro para caer, entre comillas, caer así. Bueno, discúlpenme los términos tan criollos que a veces con los que me refiero, ¿no? ¿Pero por qué lo haces? Para llegar. ¿Te has preguntado por qué lo haces? Y estoy con la familia, y me encantó ver a los músicos, ¿sabes qué? La vida bohemia, la vida gitana, estos valores que ya están en extinción, nuestros valores del cancionero criollo, es entrañable. Yo llego y me dice una señora, ministra, pero si Esther Granados era una mujer alegre, ¿por qué el velorio es tan en silencio? Y le digo, hay que respetar a la familia querrá que fuera así. Su hija que estaba ahí, con ella, hija única, me acerco, converso, se levantaron los músicos que estaban ahí, habían traído castañuela, guitarra, y se pusieron a cantar. Y estuve con ellos en el velorio. No había mucha gente, sin duda no era una hora idónea, pero es que es así, no busco las cámaras. La gente cree que busco las cámaras, no puedo ir a todos los velorios, porque no es posible a veces llegar sin que haya una cobertura noticiosa. Los periodistas sin duda están haciendo su chamba, pero por respeto a esa familia es que no voy. Y por respeto a eso, y es la primera vez que lo digo, es que no fui al entierro de Zoraida, porque yo recordaba mucho lo que le pasó al ministro del Interior, al ex ministro del Interior, Daniel Lozada, inclusive tú también creo que lo criticaste, sí, cuando fue al entierro. Yo sentía que el enardecimiento de la gente era legítimo y válido, ¿no es cierto? Yo también. Yo sentía eso, y que no se merecía la gente que tu presencia pueda perturbar un momento de tanto dolor para la familia. Entonces yo decía, yo voy al entierro de Zoraida,
Y esa gente no va a creer que uno lo hace de corazón. Va a creer que hay un aprovechamiento político. Y si no lo creen ellos, la prensa lo va a titular así. ¿Y para qué manchar ya más, con más dolor, o por qué cargarle más dolor a esa familia del drama que ya estaba viviendo ya? Es la primera vez que yo digo esto, porque había guardado silencio. ¿Por qué no fui al entierro de la niña Zoraida? Ordené que los de la beneficencia de la zona se pusieran en contacto con la familia. No lo hicieron. Ese es un tema interno que en el ministerio estamos tratando. Para los que no recuerden, es la que murió en el Braem. Así es, que está todavía en investigación. Y soy la pulga en la oreja de la Fiscalía, cosas que tampoco no tengo por qué decirlas. Yo llamo al fiscal de la Nación y le digo, ¿y cómo va la investigación? Ya envié un documento por escrito porque las palabras se las lleva el viento, estoy esperando que me respondan. Pero es que no me he desvinculado de eso. ¿Te dolieron mucho las críticas por la famosa foto en la portada del Peruano con los niños pioneritos y la primera dama? No, digamos los titulares y lo que aparezca en blanco y negro sobre el papel, para nada. Lo que me dolió es que hubiera una niña muerta. Eso me dolió, no tienes idea, me dolió. Yo cuando recibo la noticia estaba rodeada de personas en el ministerio y era como si a mí me hubiesen dicho que mi madre hubiese muerto. Me quedé de una pieza cuando el ministro del Interior me dice el martes en la noche, Ana, confirmado, hubo una baja. Es una niña de 9 años. A mí no me interesó si eso me hubiese costado el cargo, si me hubiesen llamado al Congreso para una interpelación. Me dolió saber que había un muerto, que ese muerto era menor de edad y que más aún era una niña. Eso a mí me trastornó. Y por eso cayó, eso fue el martes en la noche, el día miércoles yo tenía una actividad en provincia, creo que fue en el Cusco, y emplacé a que se dieran las explicaciones. Sé que de repente no era lo elegante ni lo ético formando parte del Ejecutivo, que tú te refieras así de otros ministros, que por supuesto yo tengo el mayor de los respetos por Pedro Cateriano y Wilfredo Pedraza, me parece que son dos personas intachables, y yo exigía como cualquier ciudadano que esas circunstancias o ciudadana se esclarecieran. Pero ellos mismos, como bien lo han señalado, tampoco conocían de las circunstancias de la muerte de Zoraida. Y que dicho sea de paso se está investigando, y está bien que se investigue a través de la Fiscalía, que es totalmente independiente al Poder Ejecutivo. Si la Fiscalía no hace su trabajo, ya será responsabilidad de la Fiscalía, no del Poder Ejecutivo. Y el pequeño escándalo suscitado por los padres que reclamaban a sus niños y decían que habían sido llevados por error, porque no eran realmente niños de sendero. Me hizo sentir que nos habíamos excedido, no porque tuviera culpa el Ministerio de la Mujer, porque a mí la Fiscalía me los entrega, sino que yo sentía que en esa sobreprotección que el Estado le quiere dar a estas poblaciones vulnerables, porque de todas maneras era la zona de influencia de Sendero Luminoso, las chacras de la familia de Zoraida Caso en determinado momento servía para que los senderistas sembraran, utilizaran esa tierra, mandaban a la familia a hacer compras, las sometían de todas maneras a una presión y a terror. Entonces estaban en la zona de influencia, pero por esa sobreprotección que el Estado peruano que les quiere dar a esas poblaciones vulnerables, por horas los habíamos sacado de su entorno. ¿Fue un error entonces llevarse a los niños? Yo no voy a catalogar si fue error o no, yo creo que el Estado cumplió con su rol de proteger a esas familias. Ahora, las familias... ¿Sobreprotegió? Pero sobreprotegió para bien, porque esa zona, en ese momento, era una zona de intervención militar y pudieron darse más bajas. Y además, al saber que esa familia había tenido ya contacto con la Fiscalía de la zona de operaciones, las iban a tildar de traidores y de soplones y las podíamos exponer a ser asesinadas. Entonces el Estado los protegió como correspondía, pero ya en el libre juego de las voluntades y ante la mayoría de edad de ellos, decidieron irse, que ellos asumían su propia seguridad. Evidentemente el Estado los iba a seguir protegiendo, ya en este caso un programa especial que tiene el Ministerio Público, pero ellos decidieron regresar a su zona por su propia voluntad, pero el Estado cumplió con protegerlos. Es lo que sucede con la gente que vive en zonas a orillas de los ríos, en zonas dependientes. Cada que hay un huaico y arrasa con esa zona, se dan lamentablemente pérdidas humanas, pérdidas materiales, y tú les dices que hay que reubicarlos y no quieren salir.
porque son la zona, es el lugar donde han crecido, están sus raíces, todo su vínculo, todo su entorno afectivo. Entonces, lo propio, esa gente no quiere salir de la zona, pero ya es su propia voluntad, que por su propia voluntad deciden volver. Yo sentí eso, nada más, que habíamos sido sobreprotectores, pero jamás que se había actuado de mala fe. Ana, el tiempo conversando contigo se pasa muy rápido. El congresista Aguinaga ya está en los estudios porque va a hablar del tema de las esterilizaciones forzadas, pero yo te tengo que preguntar también sobre ese tema, así que vamos a seguir conversando contigo un ratito más. Y me invitas la tercera taza de café. Una tercera tacita para Ana, por favor. La del estribo. Ya regresamos. 8:42, estamos de regreso y seguimos conversando con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara. Estábamos en el tema de la reapertura del juicio por las esterilizaciones forzadas. Está en nuestros estudios, conversaré con él en unos instantes, Alejandro Aguinaga, quien ha dicho que no se puede juzgar dos veces una misma causa. ¿Por qué reabrir este caso ahora, Ana? Mira, yo tengo entendido que la fiscal ha procedido por una disposición de un órgano supranacional que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hasta ahí manejo la información como cualquier ciudadana respecto a la apertura de este caso, que es doloroso para las mujeres que fueron esterilizadas. Pero más no te puedo dar información porque desde el Ejecutivo queremos que este tema no se politice. Imposible, o sea, que ¿no? El Poder Judicial haga su trabajo. Pero es imposible de que no se forma politice autónoma porque, e independiente. si recordamos, fue el misil que hizo tambalear la candidatura de Keiko. En la campaña fue uno de los argumentos más duros, ¿no? Pero en ese momento no había ningún proceso ni fiscal ni penal aperturado y se podía tocar el tema. Pero una vez que este se reabre, por lo menos en materia de investigación fiscal, nosotros tenemos que mantener la autonomía, el respeto por la autonomía de los demás poderes del Estado. Y si, como señala el doctor Aguinaga, él tiene medios probatorios que acreditan que él ya fue juzgado en este campo, decidirá el juez en su momento si procede o no procede finalmente solicitarle al juez penal la apertura de un proceso. Porque en la investigación de carácter fiscal es preliminar. Es el juez finalmente el que va a conducir el proceso penal, llegado el caso, ¿no? Acá las partes tendrán que aportar las pruebas que correspondan, pero no es el Poder Ejecutivo, no es la ministra de la Mujer quienes vamos a administrar justicia, sino específicamente el Ministerio Público y el Poder Judicial. Conversábamos en la pausa comercial de por qué se estará hablando con tanta insistencia del asunto de la posible candidatura de Nadine Heredia. Se ha puesto de moda el tema e incluso muchos funcionarios públicos salen a pronunciarse sobre el asunto, desde el primer ministro hasta el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pasando por el del Tribunal Constitucional. ¿Por qué estamos hablando de esto, Ana, tan pronto? No sé, pero se ha vuelto una cultura en el Perú el tener que quemar etapas. Ni bien un alcalde, un presidente regional, un congresista de la República y eventualmente un presidente de la República asumen un mandato, a los meses ya estamos buscando quién podría asumir, digamos, ese puesto, esa posición, y causamos tal inestabilidad en la autoridad política que vamos sin pretenderlo socavando su gestión, porque estamos convirtiendo a la ciudadanía en impacientes. Ya estamos pensando en el próximo proceso electoral y creo que el gobernante, cualquiera fuera el cargo que desempeña, tiene derecho a desarrollar su periodo gubernamental en completa calma, para eso ha sido electo. Los cargos al Congreso, ya 6 meses antes ya hay medios que ya están, digamos, lanzando precandidaturas. He visto también el caso de la Alcaldía de Lima, en provincia es otro tanto. Cuando se va a renovar, por ejemplo, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, ya meses antes siquiera de que se constituya el comité electoral, ya se están hablando de precandidaturas, y eso es lo que yo he señalado, no debemos hacer, no debemos quemar etapas. Todo tiene que, digamos, correr por su cauce natural, y una vez que se dé la partida, que el Jurado Nacional de Elecciones convoque elecciones, pues empieza ya la etapa electoral, y ahí bienvenidos todos los comentarios que puedan haber. Pero ahora es causar inestabilidad y exacerba los ánimos de la ciudadanía, porque ya la ciudadanía dice, ya menos mal que ya se va, cuando recién está empezando su mandato. Otro tema que también está de moda es el tema del indulto a Alberto Fujimori. Cuando escuchas
las declaraciones, por ejemplo, del expresidente Toledo o de Vargas Llosa, expresando abiertamente su deseo de que literalmente se pudra en la cárcel, ¿no sientes odio ahí? Yo siento mucho respeto por Mario Vargas Llosa, mucho respeto. ¿Y por Toledo? También, por supuesto. Él ha sido presidente de la República. Podemos disentir en él en muchos puntos de vista, pero él me merece, aunque suene trillado, el mayor de los respetos. No siento ningún odio por ellos. Creo que ellos hacen sentir su posición. No me has entendido la pregunta. Yo pregunto si no sientes odio en sus declaraciones hacia Fujimori. Ah, sí, percibo un tufillo de odio. Sí. Bueno, eso en todo caso que la ciudadanía lo juzgue. Yo siento que ellos tienen derecho a expresar sus pensamientos, pero otro tanto es la decisión que el presidente de la República deba adoptar. Como yo se lo decía a Milagros Leiva, yo no soy quien para decirle al presidente de la República lo que tiene que hacer. Él ha sido electo presidente de la República, tiene prerrogativas que la Constitución le señala, y finalmente será él, en materia de un indulto humanitario, quien decida. Él nos ha dicho que será lo que convenga al interés nacional. Es hasta ahí donde sabemos. Lo que puedan opinar personas que no son el presidente de la República somos terceros. Por ahí leí en un Twitter alguien que decía, para Jarita Colonia, ¿qué son los terceros? Por favor, eso se cae de Maduro. Terceros somos todos aquellos que no somos la persona que tiene en este caso que tomar la decisión. Ahora, es un término legal, ¿no? Cuando hablamos de terceros, claro, son los demás. Es un término notarial. Las decisiones de los demás, en buena cuenta, salen sobrando. Pero en todo caso, es un tema de perdón. No hay nada más cristiano que el perdón. Seguramente esas cosas las tendrá que sopesar el presidente de la República. Yo no ¿Es un hombre cristiano, Ollanta Humala? Mira, Beto, me podrás creer que con los años que nos conocemos y el acercamiento que tenemos con él y con Nadine, nunca hemos hablado de temas de fe. No he compartido con él todavía. ¿No? Qué curioso. No ha habido espacio. Es decir, porque de todas maneras, para llegar a esa conversación tiene que haber un ambiente propicio. No es que yo te aborde, hoy vamos a hablar de Dios. Es imposible. Pero de hecho, es un hombre con mucho sentimiento social, es un hombre muy comprometido, que ama mucho a su familia, yo creo que, y además es un buen hijo, porque con todo el cargamontón que le hace a su familia, nunca ha salido con una palabra altisonante, ni una frase altisonante, para cuestionar o criticar a su familia, y eso dice bien de él como persona. En la campaña lo vimos recibiendo un rosario de manos de Monseñor Cipriani, que fue una imagen que no solo él, todos los candidatos a la presidencia de la República, más en incluyendo Ollanta, Keiko, ¿no? También recibió su rosario. Claro, pero quien más nos sorprendió fue Ollanta. ¿Por qué? El presidente de la República es un ser humano común y corriente. Porque el discurso de Ollanta y el discurso de Cipriani van por cuerdas separadas, ¿no? Sí, pero finalmente él obedeció una invitación que le hace el prelado de la Iglesia Católica, y las formas nunca deben perderse. Él asistió a esa reunión, él le dio un regalo, quizá le hubiese regalado una Biblia, hubiese salido con su Biblia debajo del brazo, o de repente simplemente le daba el apretón de manos y salía la foto con el apretón de manos, y eso no significaba que él, por ese gesto, fuera estigmatizado, como que ahora ya se volvió un católico recalcitrante. ¿Tú también hubieras recibido el rosario? Por supuesto. Pese a que los símbolos no... Yo no los adoro, pero soy respetuosa de la fe y los credos de las demás personas. Yo he asistido a todos los actos protocolares que tengan que ver con ministros de Estado, para liturgias y liturgias que no son de mi credo, y las he respetado y he estado ahí presente, pero si te das cuenta nunca me he arrodillado frente a una imagen, siempre me he mantenido de pie. Pero estoy ahí y en silencio, y guardo respeto por los demás credos, inclusive por quienes no creen en Dios. Nunca entro a rebatir, eres un loco, estás equivocado, ¿no? Porque yo sé que el Señor finalmente en su momento va a levantar camino de bendición para esa persona. Y las procesiones supongo tampoco son de tu agrado. No creo en ellas, pero las respeto. Yo no tengo por qué cuestionar a gente que cree que es una manera de acercarse a Dios. Yo no creo en eso, pero respeto. ¿Persistes en tu decisión de dar un paso al costado si este gobierno aprobara alguna clase de aborto, cualquiera que sea? No, nosotros estamos abocados a políticas públicas de prevención de los embarazos, y en el caso específico del aborto es un tema inconstitucional hasta el momento.
Mal haríamos nosotros de pronunciarnos en algo que no esté regulado por la Constitución Política del Estado. En la entrevista de la revista Cosas, Sí. dijiste, si se aprueba el aborto terapéutico, yo doy un paso al costado. No hablaron del aborto terapéutico, ¿De qué hablaron del aborto aborto fue? libre, del aborto libre. En ese caso, El aborto terapéutico es un protocolo de carácter técnico, cuando se pone en peligro la vida de la gestante. Ya está regulado en el Código Penal desde 1924. Ahora, establecer cuándo se da específicamente esa figura en que la mujer corre peligro si es que ¿quién no lo decide? así es, si es que no se practica un aborto, es un tema de carácter técnico. Lo tiene que decidir el Ministerio de Salud. Tengo entendido que eso ya ha tomado forma y en breve seguramente se publicará, pero eso que es legal y que sí es reconocido por nuestra legislación, no, mejor dicho, cuenta con la opinión favorable del Ministerio de la Mujer. Nosotros hemos opinado favorablemente. Yo me refiero al aborto libre, al que atenta contra la vida del concebido, que es inconstitucional. Más allá de los argumentos válidos o no que puedan tener otros sectores, no está regulado por la Constitución Política. Si ese fuera el caso, si finalmente esa corriente prosperase en el Perú, si eso se materializara, si la Constitución Política fuera modificada y yo tuviera que ejecutar esas políticas públicas desde mi sector, sí daría un paso al costado, porque sí estaría siendo contraria a lo que yo creo y a lo que siento. Finalmente, tengo que terminar esa conversación, que se ha pasado, como ya dije, volando, pero tu antecesora fue una connotada lideresa de izquierda. La izquierda, al parecer, está en retirada en el gobierno. ¿Qué herencia te dejó Mocha García Naranjo? ¿Cómo encontraste el Ministerio de la Mujer? No podría yo señalar, digamos, ninguna crítica a la gestión de Aída García Naranjo, porque tuvo muy poco tiempo en el Ministerio de la Mujer. Tuvo 5 meses y medio. Básicamente, Mocha asume la gestión para iniciar el proceso de transferencia de los programas sociales al Ministerio de Inclusión Social. En ese estado encontré yo el Ministerio de la Mujer. Sí, se había convocado a mesas de trabajo para ver temas de género, se empezaba a sensibilizar la agenda en temas de promoción de los derechos de la mujer, pero ahí en ese estado encuentro yo la gestión. No se le puede exigir mayores avances porque ni siquiera tuvo tiempo de ejecutar el presupuesto que le aprobaron en el Congreso de la República, porque ella deja el cargo la primera quincena de diciembre. Ni siquiera llegó a cumplir los 6 meses de gestión. Bueno, tu opinión es bastante generosa y diplomática. Sin embargo, es evidente que la izquierda está de salida. ¿Votaste contra Díaz Canseco en el Congreso? Voté, sí. Voté. Ahí está el tablero electrónico, identifica ¿Por qué mi lo voto. considerabas culpable? Porque yo soy una mujer consecuente. Yo tengo aprecio por Javier. Javier lo sabe. Por eso es que he guardado silencio frente a sus, digamos, a sus ataques constantes que ha tenido después de la sanción, por prensa escrita, por televisión, por entrevistas radiales. He guardado silencio por respeto a su trayectoria política y porque sé que es un hombre que procede de buena fe. Pero yo soy una mujer consecuente. Había votado, y la bancada de Gana Perú, con todas las organizaciones que forman parte de esta confluencia política, por la suspensión de Amado Romero, porque presentó un proyecto de ley en la que él indirecta o directamente se beneficiaba, porque él era un minero artesanal o ahora llamado la minería ilegal, porque era la informal antes, que contaminaba los ríos de la selva del Perú a través de las dragas. Él quería suspender esa prohibición de utilizar dragas en los ríos y lo beneficiaba, porque él era propietario de esas dragas. Y no lo dijo, porque si lo hubiese dicho, ojo, este proyecto de ley me va a beneficiar, no se hubiese contrapuesto con el Código de Ética del Congreso de la República. ¿Pero te parece equiparable Amado Romero a Javier No, Canseco? yo no voy a equiparar en menor o mayor proporción. Yo lo que equiparo es la consecuencia. Yo voté por la suspensión de un congresista de mi bancada por un proyecto de ley en la que él a tiempo no supo decir que ese proyecto lo iba a beneficiar por 120 días. En el caso de Javier Ruiz Canseco, y ojo que en la votación de Amado Romero también participó el voto favorable de Javier Ruiz Canseco. Él votó por la suspensión de Amado. Entonces, ahora
Si nosotros no hemos blindado a ningún congresista de nuestra bancada, porque inclusive votamos por la suspensión del vicepresidente en aquel entonces, que era Omar Chejade, votamos por la suspensión de Celia Nicama, y hemos votado por la suspensión de otros parlamentarios, pues esta vez teníamos que seguir con el mismo voto consecuente. Indistintamente hubiese sido el periodo de suspensión. Yo respeto la trayectoria de Javier Rescanseco, pero no podría haber votado en abstención o simplemente haber votado en contra, porque en ese caso sí estaría discriminando. Para unos sí, para otros no. Y yo tengo que, en ese caso, proceder de acuerdo a mi conciencia. Cuando Nicolás Lynch recibió al Movadef en Argentina, también fuiste severa con él. Es que ese fue un error político. Ese fue un error político. Y los errores políticos se pagan. Yo no lo cuestioné a él, digamos, como en su calidad de embajador, toda la trayectoria que él pueda tener o ser un líder de izquierda. Cuestioné el hecho de que él haya recibido a quienes son enemigos públicos de la democracia en el Perú. Y ese error político se paga y se pagó con su renuncia. Y ese capítulo ya se cerró. Nadie tiene por qué seguir cuestionando la conducta de Nicolás Lynch. ¿Eres una mujer de izquierda, Ana? No, no me considero una mujer de izquierda, como tampoco de derecha. Yo soy una persona, digamos, democrática, que cree en la libertad de expresión, en la independencia de poderes. No me gustan los pensamientos absolutistas, ni la gente que se cree sabio en su propia opinión. Si así fuera, si esa fuera la percepción que tiene la ciudadanía de mi parte, que soy tajante, que soy soberbia, lo que fuera, se equivocan, porque no sería lo suficientemente tolerante con otros credos o con otras, digamos, concepciones distintas a las mías. Yo soy absolutamente una mujer de apertura, en todos los sentidos, y no me considero ni de izquierda ni de derecha, aunque esos términos ahora ya creo que son relativos, ¿no? Ya no existe doctrinariamente la izquierda pura, ni la derecha pura, o como ahí le llaman, la derecha bruta y achorada, ¿no? O la izquierda macha. Sin comentarios. Para terminar, te voy a pedir algo que seguramente te va a complacer. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu versículo de la Biblia favorito? Yo tengo uno, y mira que yo no soy muy rezandero. Pero a ver, dilo tú no primero. soy nada rezandero, no me lo sé de memoria, pero dice algo así como, si, aunque tuviera toda la riqueza y toda la sabiduría y hablara el idioma de los ángeles y pudiera mover montañas, si no tengo amor, no tengo nada. ¿A dónde corresponde este versículo? Primera de Corintios, capítulo 13. Mi favorito, me parece hermoso y poético. Primera epístola de Corintios, capítulo 13. Todo el capítulo 13 habla sobre el amor. Ese es el pasaje que te iba a citar. No te creo. ¿Sí? Puedes citarlo correctamente porque yo lo recuerdo desde el colegio. Es un capítulo entero muy hermoso, pero es lo que tú dices, ¿no? Si, digamos, retumbáramos como címbalos, ¿no? Simplemente sería ruido, pero no, si no tuviéramos amor, nada somos. Lo que pasa es que hay traducciones más modernas, ¿no? Y si yo me diera a mí mismo como sacrificio o en libación, como dice la Biblia, y no tuviera amor, nada soy. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Pero me encanta cómo acaba ese capítulo 13 de Corintios, porque dice... ¿Cómo acaba? Y finalmente, si tenemos la esperanza, la fe y el amor permanece para siempre. O sea, podemos perder la fe y eventualmente la esperanza, pero el amor siempre permanecerá para siempre. Qué bonito. Mira tú, dos solteros hablando de amor. Así es. ¿Dónde está la cola? Por favor. Gracias, Ana, por haber venido esta mañana. Gracias por esta cita furtiva. Wow. Vamos a regresar con el congresista Alejandro Aguinaga y vamos a tener que hervir más agua porque se ha terminado el termo completo. Está muy rico el café. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.